que los niños que van llegando de a uno, hola, sí, claro, anda, ponte el delantal, etcétera, y de repente cuando están todos los niños recién se saludan, pero es una cosa tan tirada a las mechas que realmente cuesta pensar que todavía se puede hacer en el siglo XXI. Ni siquiera se debió haber hecho en el XIX, pero en fin, el XIX a lo mejor era diferente. Pasemos a los factores socioambientales. ¿Hay otra pregunta o no? ¿Sí? ¿Algún comentario? Mal hecho, no hay un comentario. Estoy esperando tus comentarios. Ya. ¿Ah? Es como un inicio, pero parece que se quedan hasta ahí nomás. Yo no sé, este asunto de que ya no esté fumando parece que la ha puesto muda. ¿Cómo es posible? No le puedo decir que fume, pero supongo que no habría ido fuera a fumar en 5 minutos. Ya. Factores socioambientales. Estos pertenecen a los factores externos. Son, por ejemplo, los que de alguna u otra manera constituyen el contexto de aprendizaje. El contexto en el cual se produce el aprendizaje, toda la parte externa, ¿no es cierto? Y dentro de esos factores externos están los socioambientales. ¿Cuáles son los agentes directos de estos factores socioambientales? La familia, primero que nada, los educadores y los adultos significativos. Esos son agentes directos. Pero además, hay muchas otras variables, algunas de las cuales ustedes las nombraron, y son importantes, ¿no? Por ejemplo, nombraron la comunicación, nombraron los factores de la comunidad, la participación, etc. Voy a nombrar otros. Y voy a nombrar otros porque creo que estos a veces se nos olvidan. Por ejemplo, los patrones culturales y las prácticas sociales. Los patrones culturales, fíjense que un niño de una caleta, ¿no es cierto?, caleta Portales, o qué sé yo, la de Quintay, etc. Los patrones culturales de la familia de esos niños no tienen nada que ver con los patrones culturales de una familia que vive en un departamento. Las prácticas sociales cambian de sector en sector. Las prácticas sociales de los pescadores muchas veces son diferentes a las prácticas sociales de los mineros, por supuesto. O sea, es importante considerar, porque ustedes a lo mejor van a tener niños de distintos sectores, de distintos ambientes, ¿no es cierto?, y de distintos contextos, y eso tiene que considerarlo. Otra variable, dejamos el entorno porque ya está conversado, es la ocupación. La ocupación de los padres. Porque la ocupación, bueno, y si hablamos de la ocupación, pasemos al tiro a hablar del empleo también, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay padres desempleados, familia que no tiene trabajo. La familia que no tiene trabajo, obviamente que tiene situación diferente a aquellos que están empleados. El tipo de ocupación también influye. No es lo mismo, ¿no es cierto?, ser un profesor universitario que tiene un niño en un jardín infantil, a ser un maestro carpintero que tiene un niño en un jardín infantil. Sus contextos, su bagaje cultural es diferente, tiene que influir eso en los niños y la educadora tiene que considerarlo, porque lo que quiere la educadora es que cada niño aprenda. Y para que cada niño aprenda tiene que partir de cada niño, no de la masa. Porque la masa es una cosa informe. Otro aspecto importante es la vivienda, pero no solamente la calidad de la vivienda, que sí es importante como un factor socioambiental, sino que la ubicación de la vivienda. Vivir en un departamento, vivir en un cerro, vivir colgado del cerro como viven muchas familias, ¿no es cierto?, donde los niños están acostumbrados a trepar prácticamente para llegar a su casa, ¿no es cierto? No es lo mismo que aquellos niños que viven en un departamento y que jamás han tenido la opción y la oportunidad de trepar. Entonces, naturalmente, yo me acuerdo que cuando Yesel decía que los niños de 3 años podían hacer tales o cuales cosas y los niños de 2 años tal, yo me moría de la risa porque nada que ver con nuestros niños. Yesel estaba bien, aparte que ya está muy obsoleto, estaba bien para Estados Unidos, porque era la realidad de los niños de donde él estudió esos niños, ¿no es cierto?
pero yo veía en Concepción y en Talcahuano, yo veía como los niños se deslizaban por los cerros, subían, trepaban, bajaban, eran verdaderamente como los cabritos, y los niños de departamento no podían hacer nada de eso. Pero claro, un niño a lo mejor podía andar en triciclo y el otro niño no. Entonces, la ubicación y la calidad de la vivienda son importantes como factores socioambientales, influyen. El ingreso influye. El ingreso influye no tanto por la cantidad de dinero, sino que por lo que significa el dinero en este mundo totalmente consumista de hoy. Porque si antes nosotros pensábamos que el dinero cumplía una función de supervivencia, pero al mismo tiempo para poder estar bien, digamos, relativamente, ahora no. Ahora el dinero es indispensable para tener un mejor televisor, un mejor computador, un iPhone, un iPad, un no sé cuantito y todas esas cosas raras que salen cada día y que cambian todos los días, ¿no es cierto? Porque si la Lilia hablaba de cambio, es decir, estos cambios se dan en todo, absolutamente en todo, y los cambios son tan rápidos que ella hablaba de los cambios en ciencia, pero piensen ustedes en los cambios en la naturaleza, los cambios en la vida diaria, los cambios en lo que ustedes conocieron cuando eran chicas, cuando tenían 5, 6, 7 años, y en lo que los niños de ahora de 5, 6 y 7 años hacen, o sea, hay un abismo. A mí me llamó la atención el otro día, una niñita me contaba, ayer asistí a una reunión en Santiago, donde éramos un grupo de 7 educadoras que yo les había contado que estábamos fijando los estándares para la educadora de párvulo, o sea, los estándares nacionales que van a existir para la educadora de párvulo. Estábamos reunidas a las 7 y la Victoria Peralta comentó que en Ecuador, ella había entrado, yo vi a Chuzos, ella estuvo la semana pasada, creo, en Ecuador, entró a comprarse un par de zapatos para la lluvia y había una niñita de 2 años y medio, ojo, 2 años y medio, que cuando entró ella le dijo, ¿quieres comprar zapatos? Entonces la Victoria dijo, sí. Entonces le pasó unos zapatos rojos de taco de este alto y le dijo, toma. Entonces la Victoria le dijo, no, quiero unos zapatos para la lluvia. Estos no me van a servir para la lluvia. Entonces ella le pasó unos negros de taco así, no plateados, perdón, plateados de taco así, pero le dijo, 2 años y medio, son de cuero, muy buenos. Imagínense ustedes una niñita de 2 años y medio, de población muy pobre en Ecuador, la mamá era la que vendía los zapatos, cuando apareció la mamá le compró los zapatos, ¿no es cierto? Pero esa niñita, en comparación con las niñitas de hace 10 años atrás, de 2 años y medio, nada que ver. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la educadora, como educadora en los jardines infantiles? Levanten las manitos, pongan las manitos atrás, salúdense, buenos días, ¿cómo está el tiempo? Es decir, realmente horroroso. ¿Qué quieren que les diga? Horroroso. Les podría decir mucho más de los horrores que hacemos. No, pero cámbienlo. Cámbienlo, no me digan que no. Lo que pasa es que ustedes son agentes, no solamente dinamizadores, sino que líderes de cambio. Cambien la realidad, no la acepten. Ya, sigamos. Es que yo cuando empiezo a entusiasmarme con estas cosas que hay que cambiar, así después no me para. Ya me conocen. Otro aspecto importante era, ustedes mismas dijeron antes, la educación, es decir, la escolaridad. Por supuesto que es importante, la escolaridad es importante, porque la escolaridad va a influir en el vocabulario, en el lenguaje, en los recursos que se puedan tener también para conversar. Ustedes hablaban de conversación, los padres con los niños, etcétera, eso va a influir. Otro aspecto importante son los aspectos sanitarios y los aspectos de la alimentación. Nosotros nos alimentamos muy mal en Chile, hay un porcentaje de obesidad muy grande y tenemos que cambiar esos hábitos alimenticios porque la verdad es que estamos acercándonos a Estados Unidos en lo malo. Otro aspecto es la organización familiar. La organización familiar generalmente es diferente en distintos contextos. ¿Qué es lo importante? El clima afectivo que se genera en la casa.
Sí. ¿Aló?